deseo de intervenir en ella. Si tuviésemos que definir a don Alberto en una frase, no se me ocurre ninguna mejor que la pronunciada por don José Gómez. Don Alberto fue un hombre de ideas, de ideales y de creencias. Podríamos hablar de un don Alberto marino, científico, escritor, poeta o académico, pero también del hombre entrañable, cercano, amigo de sus amigos, padre y marido ejemplar y cristiano ferviente. Debido a la obligada brevedad de mi intervención, debo limitarme a comentar únicamente la faceta académica de la vida de don Alberto. Voces mucho más autorizadas que la mía hablarán de las demás. Corría el año 2002 y la Junta de Gobierno de la Academia, entonces presidida por don Emilio Jiménez Villarejo, aquí felizmente presente, preparábamos la celebración de nuestro cincuentenario. Se decidió hacer una historia de la Academia dividida en 3 periodos. Uno fundacional a cargo de nuestro llorado compañero Salvador García Piñero. Un segundo periodo de consolidación cuyo autor fue don Manuel Batolones Santiago. Y a mí me tocó elaborar el tercero y último, que comienza precisamente con la presidencia de don Alberto Orte. Con este motivo le pedí audiencia y con la amabilidad que le caracterizaba me la concedió. Y así durante un par de intensas tardes en el salón de su casa pude conocer de primera mano las vicisitudes de su mandato. Estas entrevistas, desarrolladas con una cordialidad fácilmente imaginable, me hicieron tener una idea muy clara de aquellos años. Don Alberto ingresó en nuestra academia en junio de 1972, bajo la presidencia del almirante Jenner. Desde ese mismo momento se hizo cargo de la sección de ciencias. Al año siguiente tuvo parte muy activa en el ciclo dedicado al bicentenario de la muerte de Jorge Juan, uno de los marinos científicos junto a Antonio de Ulloa más queridos y estudiados por él, ambos protagonistas de muchas de sus conferencias y publicaciones. En los años sucesivos, la Academia fue cayendo en un estado de languidez progresiva, debido sobre todo a los males endémicos de todas las academias, a saber, la penuria económica, el absentismo del cuerpo académico y el desinterés de la sociedad. En aquellos años, don Alberto, ya almirante director del Real Observatorio, estaba en el cénit de su carrera y sus muchas obligaciones, preocupaciones y estudios no le permitían dedicar mucho tiempo a la Academia. Con don Alberto ocupando la vocalía de Ciencias, llegamos a la significativa fecha de enero de 1984, en la que el almirante Jenner presenta su dimisión. Con luces y sombras terminaba una presidencia de 27 años. ¿Quién le sucedería? Casi todo el mundo en la Academia tenía en mente la prestigiosa figura de don Alberto. Y así, de una forma un tanto irregular, se le señala, dicho sea entre comillas, como nuevo presidente. Sin embargo, don Alberto no se daría por enterado hasta el mes de julio, fecha en la que el vicepresidente, don Julio Vecino, es destinado a Madrid. El buque de la Academia había quedado sin gobierno y don Alberto pensó que algo debía hacerse al respecto, tomando la rienda de nuestra querida corporación. Don Alberto se hace cargo de una academia sin fondo, sin sede, con un cuerpo académico envejecido, estatutos y reglamentos desfasados y escasa actividad. Tan solo la convocatoria del concurso de premios Puente Suazo mantenía viva la llama de la institución, pero las cosas iban a cambiar, ¿y de qué manera? En una larga carta que dirige a los académicos el 21 de enero de 1985, don Alberto traza las líneas maestras de lo que va a ser su mandato, pidiendo una colaboración más activa a los académicos y un acercamiento a la sociedad isleña. Una de las iniciativas más importantes para relanzar la Academia fue la convocatoria de reuniones informales en la Junta de Gobierno y de todo aquel que quisiera aportar ideas los martes a la 1 de la tarde en el Club Naval de Oficiales, o a veces en el propio domicilio de don Alberto. Estas reuniones, que afortunadamente han llegado hasta nuestros días, representaron y representan el eje de la actividad académica. La aprobación de los estatutos del recién creado Instituto de Academias de Andalucía supuso un importante hito en todas las academias andaluzas. Desde las primeras reuniones del instituto, la Academia de San Romualdo estuvo presente, ya en la persona de su presidente, don Alberto, o en la de su vicepresidente, tomando parte activa en las mismas. Como consecuencia, se comienzan a recibir las primeras subvenciones regulares de la Consejería de Educación y Ciencia, lo que permitió emprender la publicación de las memorias y otras obras. Y así, sin prisa pero sin pausa, se nombra un consejo de redacción y se publica la primera memoria, la del curso 86-87, a la que seguirían otras muchas,
cuyos contenidos reflejan con meridiana claridad el progresivo crecimiento de la Academia. También pudimos alquilar un pequeño local en la calle Murillo, número 17, en mayo de 1988. Esa fue nuestra primera sede propia y donde se reunía la Junta de Gobierno. El impulso de don Alberto no se paró ahí, sino que los ciclos de conferencias se multiplicaron y cada año se dedicaba a una efeméride señalada. Y no solo aumentaban en número, sino en calidad y nivel científico. Esta actividad quedaba reflejada en la prensa local y la afluencia de los ciudadanos de San Fernando a nuestros actos fue en aumento. El 26 de abril de 1990 es una fecha señalada para mí, pues recibí de las manos de don Alberto el diploma y la medalla que me acreditaban como académico de número de esta Real Corporación. Y así llegamos al año 91, en el que acaba la presidencia de don Alberto Orte, por las razones familiares y de salud que todos conocemos. Los 8 años al frente de la Academia supusieron el relanzamiento de la misma en todas sus facetas y el prestigio de la institución fue creciendo hasta límites no conocidos desde hacía tiempo. Pero la actividad académica de don Alberto no se circunscribió a San Romualdo y así, en junio de 1975, 3 años después de su ingreso en San Romualdo, ingresa como académico de número en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, con un discurso titulado La expedición a la América Meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el origen de la astronomía española. En la Academia Gaditana también destacó, participando en cuantos actos se le solicitaron y en su Junta de Gobierno, llegando a ser vicedirector primero. La ejemplar trayectoria de don Alberto fue disminuyendo a medida que sus achaques le fueron impidiendo participar en la vida académica. Estas circunstancias motivaron que la Real Academia Hispanoamericana le nombrara académico de honor en el 2005 y la de San Romualdo hiciese lo propio al año siguiente, en junio del 2006. Por si fuera poco, fue además don Alberto correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1981, publicando varios artículos en su prestigiosa revista. También perteneció a la Asamblea Amistosa Literaria Jorge Juan desde 1984, es decir, al año siguiente de que esa institución comenzara su segunda etapa en Madrid, iniciativa de un puñado de marinos historiadores. Esta intensa actividad académica llevó al Instituto de Academias de Andalucía a concederle la medalla de honor del Instituto, merecida distinción que se le impuso el 12 de noviembre del 2005 durante el acto de apertura del curso 2005-2006, que precisamente se celebró en San Fernando. Con este broche de oro terminaba una ejemplar trayectoria académica. Durante los últimos años de su vida le solíamos ver paseando por la calle Real. Siempre me paraba a saludarle y me preguntaba por la marcha de las academias y por mis escarabajos. Yo me interesaba por su salud y luego él seguía su camino. El 3 de abril pasado, una tarde de domingo, don Alberto dejó este ruedo que es la vida. Los que tuvimos la suerte de conocerle y tratarle, tendremos siempre un lugar en el corazón para él. Don José Gómez, su amigo y mi maestro, dijo de él que era el mejor de todos nosotros, y yo estoy de acuerdo. En palabras de Machado, se nos fue un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, y seguro que el Dios en el que creía firmemente le invitó a subir a bordo del cielo al encontrarlo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Godoy. Señor presidente, queridos amigos todos de don Alberto Orte, yo había preparado un escrito para contarles a ustedes pues algo sobre don Alberto, pero nuestro querido presidente me pidió que hiciera una pequeña biografía de don Alberto y a ello me someto. Para ello me voy a guiar de este librito. Don Alberto nace en Melilla y cuando cumple 18 años, o está próxima a cumplir los 18 años, y aquí está recogido, dice: madre,
Yo quiero cambiar los senderos polvorientos por estelas en el mar. La tuve que convencer que en la roza de los vientos hay rumbos para volver. Si me vino a ser que lo sea alguna vez. Y tras un largo viaje, aparece en la isla 4 marineros en capitanía, uno es centinela, otro especialista, otro es ordenanza en una oficina, y al otro le han dado un franco de ría para ir al puerto de Santa María. Es el 27 de octubre del 37, unos días más de los 18 años. De ahí lo mandan al arsenal, donde pues empieza a prepararse, a aprender cosillas, y en diciembre pues lo embarcan en el crucero auxiliar Vicente Puchol, posteriormente en el Rey Jaime II y últimamente en el crucero Canarias. De aquellos días, de aquellos meses, recuerda el marinero que ignoras cosas del mar, ya lo sabrás. 4 pitadas, el comandante sube la escala. 2 nada más, si el que sube es oficial. Para ser capitán de jardines no hay que saber de rosas ni de jardines. Y así poco a poco van transcurriendo los años, los días, los meses. Y cita su cambio. Realmente aquí empieza su cambio. En aquel crucero cambié lo que quise ser por lo que ahora quiero. Pequeña ciudad que flota en el mar, me lleva y me trae de acá para allá. O este otro. El día de los cruceros tiene 24 horas. Horas fuertes, horas flojas, horas tardas, horas prontas, horas solas. Horas de vuelta de noria, horas para el sobresalto, las nostalgias y la broma. Horas de los 100 oficios que aprendes y que abandonas. Horas que contigo yacen, que te prenden y te doman. Y 1000 hombres cubriendo miles de horas. Pero aquí hay una especial, muy especial. Dice: me asombró aquel oficial y me atrajo hacia su mundo de hombres, máquinas y mar. Quisiera imitar a aquel oficial. Sabía de los cielos, sabía de la mar, sabía logaritmos y electricidad. Mandaba en la torre y hacía funcionar todos sus inventos sin dificultad. Nadaba de espaldas, dominaba el color, hacía la carpa y el salto mortal. ¿Cuál será el secreto de aquel oficial? Tendré que indagar. Y efectivamente, indaga y averigua y descubre que puede ingresar en la escuela naval. Y el día 1 de abril del 39, después de haber pasado los exámenes pertinentes, ingresa a la escuela naval. Allí hace los cursos correspondientes y en julio del 43, ya da fe de navío, pues sale de la escuela y embarca primero en el contramaestre Casado y más tarde en el Cánovas del Castillo, y en agosto del 45 pues lo nombran comandante de la V-17. El 23 de agosto del 46 cesa en el barco, ingresa en la Escuela de Estudios Superiores de la Armada, donde ya cambia por completo su vida. Cuando finaliza los cursos, pasa al observatorio y allí permanece hasta el 28 de diciembre del año 84, en el que ya, siendo contraalmirante y director del observatorio, cesa después de 38 años, 10 meses y 20 días en el observatorio. De su época de oficial y de su época en el observatorio, pues yo voy a señalar algunas cosillas. Describe perfectamente cómo se hace un cálculo de una situación astronómica. 3 eran 3, Vega, Altair y Deneb. Aquella noche la sorprendí brillando en mi cielo norte. Poquito a poco le fui llevando al campo de mi anteojo. Algo más tarde cruzaban los espejos de mi sextante. Con la mirada las bajé al horizonte para besarlas. En un cuaderno tengo escrito el segundo de cada beso. Solo me queda ajustar las medidas de mi estrella y trabajarlas con mimo de almanaque y amor de tablas. Y de su época trabajando en astronomía con el astrolabio, pues voy a citar esta. Las noches con mi astrolabio a solas yo me acompaño. Las noches del astrolabio poco a poco van cayendo las estrellas en el campo. Solo ante el firmamento, pensamiento y pensamiento. El más potente instrumento jamás podrá desvelar el enigma en que me encuentro. La profundidad del cielo a lo grande hace pequeño. Y sigue. Y así, poco a poco, va contando su vida. Que la cuenta mucho mejor que podría hacerlo yo.
que cuando trabaja, y toda su vida se dedica a ello, en el campo de la hora, llega un momento determinado que lo que trabaja ya es con la hora física, con los relojes de cuarzo y con los relojes atómicos. De esta tiene este hermoso soneto, que es francamente bonito, y explica lo que es un patrón atómico. ¿Cómo puedes medir lo inexistente, lo que nadie entendió ni ha definido? Lo que apenas presente ya es olvido, lo que es pozo y herencia de la mente. Me aprovecho del átomo caliente que discurre por vacuo recorrido, que a un campo hiperfrecuente es sometido y desvía un magnético gradiente. Y dices que con ello el tiempo vives, un tiempo de artilugio y de ardides, un tiempo sin color y sin acento. Y dices que con ello el tiempo vives, un tiempo que fabrico con finura y exquisito rigor, y en la aventura, queriéndolo medir, solo lo cuento. Bien, yo creo que ahí queda resumido de una manera rápida lo que es su vida militar, lo que es su vida en el observatorio. Pero yo siempre que he hablado de don Alberto, y lo he hecho varias veces, de algunas desde este mismo atril, me gusta resaltar tres cosas en el aspecto científico, que para mí son distintivas de don Alberto. Por un lado, es la exquisitez con que trata la medida. La ciencia es la observación de los fenómenos. Se observan, se analizan, se miden todos los factores que se cree o se sabe que puedan afectarlo y aquellos otros que no está uno seguro, pero también se le trabaja. Y al final, cuando se tienen esos datos, se analizan seriamente y se sacan conclusiones, sacando el formulismo pertinente que da lugar a la teoría que regula o que marca ese fenómeno. Don Alberto era, para mí, el hombre que mejor ha tratado el dato, con mayor exquisitez. Pero es que hay una segunda parte, que es un hombre que ha trabajado afanosamente, siempre procurando hacerlo mejor. Y el resultado de ello ha sido que sus trabajos han sido reconocidos internacionalmente. Y no lo digo yo, están en las publicaciones científicas. Y además, pues ha sido reconocido. Lo hicieron miembro de la Comisión 31 de la Unión Astronómica Internacional y después presidente de esa comisión. La primera vez que nombraban a un español presidente de una comisión astronómica de la Unión Astronómica Internacional. Más tarde lo nombraron miembro de la comisión de la hora del Buró Internacional. Creo que con eso son datos más que suficientes. Pero hay otra labor más, otro apartado más. Es quizás la persona que más ha querido al observatorio. Se ha dedicado de pleno a él. Le ha impulsado y lo ha preparado para el futuro. Y de hecho, sus trabajos en el campo de la astronomía de posición, la entrada en colaboración con los otros observatorios, con el CARBE, la preparación posteriormente de la sesión de hora, la creación de la sesión de hora, el establecimiento de los padrones primero físicos tipo cuarzo y posteriormente los relojes atómicos, el provocar que se declarase el padrón nacional de tipo y frecuencia, lo que se conserva en el Observatorio de San Fernando, el impulso que le dio a las efemérides, a la geofísica, ha hecho que el observatorio esté preparado para el futuro. Y todo eso lo ha hecho de forma callada, silenciosa, siendo un hombre extremadamente humilde. Ya para terminar, voy a leer un verso, otro soneto, que yo creo que queda reflejado mucho mejor que yo esto que yo decía. Para ponerles en situación, la situación es la siguiente. Aproximadamente unos 12 años después de haber cesado en el observatorio, le invité a acudir al observatorio para poner un cuadro de él allí en la biblioteca, junto a los otros directores. El hombre me lo agradeció y vino con su familia, con sus amigos, y allí leyó este verso. Hoy he subido lento los peldaños que ascienden a este noble monumento.
a la luz, al saber y al pensamiento que mora entre caobas y entre paños. Hoy he vuelto a vibrar con los antaños motivos de fervor y en un momento he creído medir como instrumento el rotar de la tierra y de mis años. Hoy, al calor de mis amigos y de amores, solemne en la presencia y en la gala, vengo a rendir tributo a mis mayores y a rogarles gozoso su consenso para subir al cielo de esta sala y celebrar con ellos el ascenso. Nada más. De don Alberto, basándome en las dos fuentes que he tenido para ello, y son los dos libros que él editó. Pues bien, tomando como punto de partida esos dos libros, voy a hacer una semblanza muy breve, destacando especialmente sus intenciones literarias, si acaso las tuvo don Alberto, que creo que no la tuvo. Él escribía espontáneamente. Hay una poesía fuera de las consignas de época, una poesía escrita desde el deseo de perpetuar unas vivencias familiares y otras profesionales, o simplemente recreativa de la propia experiencia observadora de la vida. Los libros editados por don Alberto Orte tienen esa característica de particularidad gozosa con la que el autor se siente a gusto fuera de una ambición literaria al uso. Y decimos que tienen esa particularidad gozosa porque su poesía contiene elementos de su profesión, como por ejemplo los términos marineros y la presencia del observatorio que están vigentes en sus versos, además de los afectos por los que ama. De ahí que estos apartados de poesía de una cotidianeidad entrañable son etopeyas, o sea, retratos morales o interiores del hombre íntimo que hay detrás del hombre social. Tenemos paradigmas similares en la historia de la literatura. Gaspar Melchor de Jovellano fue jurista, Alberto Lista fue matemático, José de Echegaray fue ingeniero, José del Río Sanz, poeta santanderino, fue marino mercante durante muchos años de su vida. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de la Maravilla, fue destacado matemático. Y tenemos un caso muy cercano en Luis Berenguer, como sabemos, ingeniero naval y novelista y poeta en sus primeros escarceos literarios. He aquí referencia de mis reseñas críticas en San Fernando Información y en La Web Arenical, respectivamente a los dos libros de don Alberto, uno editado en el 95 y el otro en el 2009. En Versos de Ocasión, el primer libro de poesía que publica don Alberto, que yo sepa, observamos un conjunto de poemas distintos en su apartado, pero con un mismo denominador común, y es un afán de lirismo versátil, dada su variedad, curioso en sus incursiones por temas muy diferentes entre sí. Ello recuerda la poesía decimonónica de aquellos poetas que reunían bajo un título general una colección de poemas disímiles, pero muy entretenidos. La intención de nuestro poeta es la misma que la de aquellos que escribían como un asueto después de una labor profesional. Y es realmente lo que se suele hacer incluso hoy, aunque la ambición de los premios literarios propulse el afán creador como nunca. Don Alberto no busca una unidad temática, como si concibiese una obra inspirada por las consignas de la época. Es evidente que no está a la moda ni le interesa. Su propósito es el de dejar en unos libros de evidencias como recortes de su vida un álbum de efectos y recuerdos. Precisemos en esta semblanza de Versos de Ocasión un aspecto valorativo general, situándolo en el ámbito de una poesía de lo inmediato, entre la experiencia de su trabajo diario y el sentimiento valorativo de lo cotidiano. En su segundo libro, Retrospectivas y otros poemas, es un conjunto de composiciones de tenor variado en lo que se refiere a la composición estrófica, en el que prima como tema su experiencia de marino, dedicación profesional que le llevó, como ya sabemos, hasta el grado de contraalmirante. Dibujos de Juan Robert
Luis Rossetti y José Castro le prestan a los textos ciertas significaciones alusivas. La poesía de Orte se caracteriza por su armónica espontaneidad, una constante que se magnifica por el cuidado con que los poemas fluyen rigurosos en su estructura formal y su lenguaje exento de cualquier contaminación de tendencias de moda. Ese libro, el de retrospectiva y otros poemas, contiene, a mi parecer, más frescura que el anterior y se compone de 4 partes. Retrospectiva, breves, de tiempo y relojes y ocasionales. Hay en los poemas un total predominio del metro corto. Hemos de aceptar que el texto en prosa, en él es también una inserción espontánea en la parte tercera, de tiempos y relojes. En el libro hay presencias conocidas por los que todos, tenemos experiencias marítimas, por lo menos de oída, de aquí del entorno, pues estamos fácilmente predispuestos a comprenderlo, o sea, a entenderlo directamente. Hay versos que tienen un abundante lenguaje de argot marinero, nada desconocido, por supuesto, para nosotros. Entonces, voy a leer unos pequeños, digamos, como tercerillas. Lo he elegido porque todo su lenguaje está, digamos, lleno de su experiencia marinera. 6 bombos sobre el canal, 4 torres, una iglesia y el camposanto en el mar. El Calafate ha perdido su mayo en alguna parte. Estopa y brea, el talego y el costo con la marea. Entran y salen a carenar. ¿En cuál de ellos me embarcarán? 4 picadas. El comandante sube la escala. 2 nada más, si el que la sube es oficial. Y la última. Los pantocazos mecen la cuna del marinero cuando se arrumba. Como se ve, la terminología marinera está viva en el libro y ella le sirve de cobertura lingüística a la experiencia del autor. Experiencia en la que caben vivencias de sentimientos íntimos en breves poemas dedicados a nietos, así como otros temas, tal un villancico que recoge el último apartado de ocasionales. En ese segundo libro se incluye un soneto de versos de ocasión. El soneto está dedicado al reloj atómico, precedido de una cita de San Agustín. Y su comienzo es como sigue. ¿Cómo puedes medir lo inexistente? Lo que nadie entendió ni ha definido. Lo que apenas presente ya es olvido. Lo que es pozo y herencia de la mente. Siguen en este soneto 2 poemas de arte mayor con estrofas libres y versos blancos que versan sobre el mismo tema. Y concluyo con las palabras de la segunda reseña aparecida en el diario San Fernando Información a tenor de su segundo libro. En conclusión, este poemario, variado en sus temas y metros como el anterior, o sea, versos de ocasión, editado en el 95, es como un recordatorio del autor, un testimonio poético sin pretensiones y, por lo contrario, de suaves trazos con reflejo de una trayectoria vital, longeva y gozosa de su vida, tanto en lo profesional como en lo familiar. Nuestro querido compañero de academia nos ha dejado, además de los valores profesionales y afectivos de su entorno familiar y de amistades, 2 libros donde queda recogido un valioso legado de lo profesional y de lo más cercano en su vida íntima. Y acabo, qué mejor huella de haber pasado por este mundo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Paredes Salido. Buenas noches, Cordobeña, excelentísimo señor presidente de la Academia San Romualdo, excelentísima señora presidenta hispanoamericana,
ilustrísimos compañeros, familiares de don Alberto, señores y señoras. Semblanza de don Alberto Ortelledo, académico. Nos reunimos para glosar la figura de un académico ejemplar, de un hombre de bien, sencillo, de un marino científico de gran talla humana y cristiana, don Alberto Orte. Y quisiera que a través del rigor léxico de mi lenguaje farmacéutico profesional tener la suficiente riqueza semántica como para plasmar su figura. La pobreza de mi triste aliño indumentario, como decía Machado, espero se vea compensada con la fuerza emotiva que supone la alegría de mostrar la faceta de académico del que fuera nuestro presidente y amigo. Saber plasmar en esta oración fúnebre, como denominaban los profesores del Real Colegio de Cirujanos de la Armada de Cádiz, el elogio al tiempo que homenaje o panegírico que se rendía al compañero fallecido, es sumamente complejo, ya que es difícil compendiarlo mucho y profundo y profundizar en lo insondable. Estuve en la Junta Directiva de la Academia durante su mandato como vocal de ciencia y como tesorero, y pude acercarme a su rico mundo interior plagado de bonomía, sencillez, sentido común, rigor científico, espíritu de servicio y don de mando y de gentes. Lacónico en su expresión y austero en su manera de ser, no dejaba de ser militar en la academia, pues imponía el respeto y la autoridad de un almirante presidente que sabía pedir con exquisitez y buen talante que fuese comisionado por nuestra corporación a actos de entidades a las que él personalmente no podía asistir en representación de la Academia de San Romualdo, pues era muy cumplido. Así asistí por delegación suya a los actos que con motivo de la festividad de Santa Cecilia organizaba la Coral de San Fernando y los eventos culturales del Centro Obrero. Sabía estar siempre en su sitio, con esa alegría serena, con la sonrisa aflorando en sus labios, buscando con su mirada la complicidad de la tuya, pero sabiendo mantener la oportuna distancia, abierto de manera permanente al diálogo, al análisis de la situación, a la anécdota y, si fuera preciso, al consejo o recomendación pertinente, sin dejar de ser seriamente afable y afablemente serio. Cuando una vez le pregunté cuál era su secreto para saber mantener la autoridad, esa auctoritas de la que ya se ocuparon los filósofos y tratadistas griegos y romanos, me contestó con su sencillez apabullante: la gente sabe mi posición, cómo soy, dónde me encuentro, y eso no provoca equívocos. No engañaba en su manera de actuar, y a pesar de su gran cordialidad, se le veía venir, fiel al adagio latino que dice suaviter in modo fortiter in re, suave en la forma, recio en el fondo. Mano de hierro en guante de terciopelo. Era conciliador, discreto y dueño de sí mismo. Sus conocimientos científicos bien acrisolados, que se han tratado extraordinariamente, los sabía explicar de forma sencilla y práctica. Así recuerdo que cuando yo cursaba la diplomatura de óptica en la Universidad de Granada, al plantearle un problema de óptica física que no veía claro, me lo resolvió con maestría y conocimiento, pues había impartido muchos años esta asignatura en el curso de sabios del observatorio. La dualidad onda-corpúsculo de la que nos habló Luis de Broglie se daba en el ámbito moral en don Alberto, que era a la vez maestro y amigo, sin dejar de ser presidente y almirante, que había estado en la comisión asesora y en el Buró Internacional de la Hora, como bien se ha dicho. Nuestra mutua admiración por la señera figura del marino don Antonio de Ulloa hizo que dialogásemos en muchas ocasiones sobre pormenores de su ajetreada vida. Don Alberto estudió su tornaviaje a América y ahondó en el eclipse de sol que plasmó en su libro el jefe de escuadra Antonio de Ulloa y la flota de Nueva España. A mí me seducía, en cambio, el Ulloa naturalista, que hizo que, entre otras cosas, fuera el descubridor del elemento platino y que fue objeto de mi tesis doctoral en ciencias químicas sobre la metalurgia de este elemento, a la que asistió acompañándome,
Guardo con emoción 2 libros suyos de poesía que me regaló dedicado, pues junto a su temperamento recio y estoico, unía el lirismo bucólico y sentimental de la persona sensible a la belleza. Se cumplía en él la frase del Quijote: huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Como cristiano recio y comprometido, me contaba su defensa a ultranza del Santísimo cuando con otros compañeros en un Madrid republicano, Como decía el Evangelio, en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así seréis discípulos míos. San Juan 15:8. A lo que habría que añadir lo que decía Chevreau al abandonar este mundo. Al abandonar este mundo, tenemos que haber dejado impreso nuestro paso, dejando a la tierra un poco más bella y un mundo un poco mejor. Eso creo que hizo a lo largo de su trayectoria. Termino haciendo ver en mi emocionado recuerdo que se cumplió en él lo que afirmaba Gracián: hombre de gran paz, hombre de mucha vida. Y así fue, longevo, 91 años, fructífero, demostrando a todos que las armas contra la guerra de caracteres, la envidia y las rencillas son la sonrisa y el perdón, pues juntos producen la ternura, sin olvidar la sencillez y la modestia que, como dijo nuestro gran poeta don José María Pemán, el encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que no son. Por permitirme participar en este homenaje de la Academia al almirante don Alberto Orte Lledó, que fue mi jefe, mi profesor y mi maestro en el Observatorio de la Armada. Me siento orgulloso de haber estado a sus órdenes 30 años de mi vida profesional y agradecido a lo mucho que me ayudó y aprendí de él. Dada su calidad científica y humana, me fue muy fácil ser su colaborador en los campos de la astronomía que han sido tradicionales en los observatorios navales: mantenimiento de la hora, determinación de la latitud, sistemas de referencia estelares, estrellas y planetas. Don Alberto fue mi profesor de física en la Escuela de Estudios Superiores y sus alumnos les recordamos como un magnífico profesor de trato sencillo y afable que nos enseñó los fundamentos de la física y a valorar la importancia de la toma del dato con precisión y de su análisis, fijándose especialmente en los campos de tiempo y frecuencia y de la observación astrométrica. Cuando don Alberto fue nombrado subdirector del observatorio, se me encomendó la responsabilidad de sustituirle como profesor jefe de la sección de astronomía. Gracias a su labor, la sesión estaba perfectamente orientada y dotada de los equipos que requería un observatorio naval. Contaba con el astrógrafo de la carta del cielo, un nuevo círculo meridiano para la observación de estrellas y planetas, un moderno astrolabio d'Anjon para el estudio de la rotación de la Tierra, del que don Alberto fue un experto de su teoría y del análisis de sus resultados y un meticuloso observador. Completaba la sesión un equipo de relojes de cuarzo para el mantenimiento de la hora en colaboración con el Buró Internacional de la Hora. Fue una época muy interesante en la que se pasó de fijar la escala de tiempo primero por la rotación de la Tierra con el tiempo universal coordinado, después con el tiempo de efemérides definido por el movimiento de la Luna y los planetas y por último con el tiempo atómico internacional basado en los relojes atómicos. Don Alberto, que era miembro del Comité Internacional para la definición del segundo, vio la necesidad de dotar al observatorio de relojes atómicos y crear una sesión de horas como laboratorio de tiempo y frecuencia que actualmente participa en el mantenimiento del tiempo atómico internacional y define la hora oficial española. Este fue uno de los avances más importantes en la modernización del centro. Don Alberto era miembro de la Comisión Nacional de Astronomía, donde gozaba de gran prestigio,
consiguió la celebración en San Fernando de la segunda Asamblea Nacional de Astronomía y Astrofísica, a la que asistieron numerosos astrónomos y catedráticos de astronomía de España. Por su prestigio internacional, fue nombrado presidente de la Comisión de la Hora de la Unión Astronómica Internacional. Logró que se celebrara en San Fernando, con la valiosa colaboración del Observatorio, del Simposio Internacional La Hora y la Rotación de la Tierra, en el que se estudiaron las nuevas técnicas de observación y aquí asistieron los más destacados científicos de estas especialidades a nivel mundial. Quiero destacar también la participación del Observatorio en los programas más importantes en astronomía meridiana a nivel mundial, y que don Alberto se sentía particularmente orgulloso de haber impulsado. En 1984 se instaló en el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la isla de La Palma, a 2.400 metros de altura, un círculo meridiano propiedad del Observatorio de la Universidad de Copenhague, con el que se podían observar de forma automática estrellas y planetas con la máxima precisión. Don Alberto consiguió la participación de nuestro observatorio con los dos de Copenhague y Greenwich en este proyecto. Esta colaboración ha conducido a la formación de los catálogos estelares más importantes en cuanto a número de estrellas, límites de magnitud y precisión obtenidos desde Tierra. Don Alberto impulsó también la participación del observatorio con su círculo meridiano en los programas internacionales referidos a la determinación de los sistemas de referencia estelares, observación de planetas y radiofuentes galácticas y programas de apoyo al satélite astrométrico y Parcos de la Agencia Espacial Europea. Esto es una muestra dentro del campo de la astronomía de lo mucho que el almirante Orte hizo por el observatorio. Quiero también destacar que se ganó el respeto del personal del centro a todos los niveles, al que sabía valorar su trabajo y que se les recuerda con afecto. El almirante Orte desarrolló una fecunda labor científica en los campos de astronomía y la geofísica, ganándose un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, por lo que se le recordará como uno de los más importantes directores del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Benzón Rodríguez. Excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos compañeros académicos, autoridades civiles y militares, familia Orte, señoras y señores. Según criterio de la organización de este acto, me corresponde a mí, por ser el actual director del observatorio, cerrar esta sesión necrológica dedicada a la memoria del almirante Orte. Ingresé en el observatorio en el año 1987, 3 años después, como se ha dicho aquí, de que don Alberto dejara el observatorio. Por tanto, ni yo ni el resto del personal militar que en la actualidad está destinado en el observatorio hemos estado a sus órdenes. Sí queda mucho personal civil con el que coincidió. No obstante, tuve la oportunidad de conocerlo y de partir con él en la celebración del 150 aniversario de la creación del curso de estudios superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada, a la que asistió como alumno más antiguo en el curso y único representante de la promoción de 1946, la más antigua que tenía algún representante vivo. Posteriormente, cuando cumplió 90 años, su familia programó una visita al observatorio en la que tuve el honor de mostrarles la realidad actual del centro. Sé que disfrutó mucho con esta visita. Alguna correspondencia y las veces que hemos coincidido en actos de la Academia, a los que asistía cada vez con menor frecuencia. Siempre me acercaba a saludarlo y a él le daba mucha alegría el poder charlar un rato conmigo. He conocido además sobre su persona por el respeto, cariño y admiración que los viejos del lugar le mostraban cada vez que a él se referían.
En cuanto a su obra, ha sido detalladamente expuesta y no cabe duda que ha sido uno de los grandes directores del observatorio. Cuando me enteré de su fallecimiento, pensé que debía difundirlo a las comunidades con las que, por motivo de su trabajo, tenía mayor relación. Entablé 4 líneas de acción, de una de ellas no voy a hablar. Las otras 3 fue informar a los antiguos directores y colegas que había tenido don Alberto vía correo electrónico, vía email. La siguiente fue difundirlo a través de la red de distribución de la Sociedad Española de Astronomía, que es una red que aglutina prácticamente a casi todos los astrónomos españoles, para que se supiera. Y la última, a la comunidad internacional, en coordinación con el jefe de la sección de hora, el capitán de navío Juan Palacio, que él, en inglés, evidentemente, transmitimos de alguna forma una semblanza bastante completa de su persona y de su trayectoria profesional. Son 2 hojas el mail que pusimos, no lo voy a leer, sí voy a leer las respuestas que hemos tenido en el observatorio de muchas de estas personalidades. No voy a contar evidentemente todas ellas. La primera de ellas es del presidente de la Sociedad Española de Astronomía, el doctor Emilio Alfaro, que estuvo aquí en mayo de 2009 dando una conferencia sobre la Vía Láctea, lo recordarán ustedes. Él, a su vez, este correo que yo le había mandado lo hizo propio, y también a toda la sociedad él pasó algo más pequeño. El pasado día 3 de abril falleció el contraalmirante don Alberto Orte. Como director del Real Observatorio de la Armada, a finales de los años 70, jugó un papel fundamental en el desarrollo de la moderna astronomía en España. Su sencillez, caballerosidad y buen hacer fueron un ejemplo para los que comenzábamos esta andadura por aquellos años. La astronomía española debe mucho a personas como él, que de una forma callada y efectiva pusieron las bases de lo que hoy somos. Nuestras condolencias más sinceras por esta pérdida a su familia, allegados y compañeros del ROA. También recibí otro email del doctor Miguel Sevilla, catedrático de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. He recibido la noticia del fallecimiento de nuestro colega y amigo, el almirante don Alberto Orte. En mi nombre y el de todo el personal de mi institución, quiero expresarle mis condolencias por tan sensible pérdida. Si puede, se hace extensivo este mensaje a su familia. Otra del doctor Eduard Salvador, antiguo presidente de la SEA y catedrático y director del Instituto de Ciencias del Cosmos y catedrático del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. Mi más sentido pésame a usted y al personal del ROA por la muerte del almirante. Comprendo que es una pérdida importante para todos nosotros. El doctor Jorge Núñez, también catedrático del mismo departamento. Gracias por comunicarme esta triste noticia. Efectivamente, sentía un gran aprecio por la figura de don Alberto, que me facilitó mi primera estancia en el ROA cuando hice el servicio militar, y al que siempre consideré un excelente profesional. Mis condolencias para vosotros, y te ruego traslades igualmente a sus familiares. El doctor Codina es el director del Observatorio Fabra de Barcelona. Mi estimado amigo Fernando, siento muchísimo el fallecimiento de don Alberto, de quien conservo tan excelentes recuerdos. Siempre había apreciado su trato exquisito, su gran amabilidad y acertado criterio. Era un gran profesional. Expreso mi sincera condolencia a vuestro observatorio y ruego manifieste a sus familiares el pesar de nuestro observatorio Fabra, y en especial el mío particular. Que el Señor lo haya acogido en su gloria. Muchas gracias por haberme comunicado esta noticia. El doctor Antonio Lipe, catedrático director del Centro Universitario adscrito al Ministerio de Defensa en la Academia General Militar y persona que nos abrió la puerta a diversos oficiales en el observatorio en la Universidad de Zaragoza. Allí hicimos el doctorado 6 de nosotros. Una persona que nos aprecia muchísimo, y a don Alberto también. Acabo de enterarme del fallecimiento del almirante Orte. Tuve el gusto de saludarlo por última vez en 2007 en un acto que organizasteis en el observatorio. Todavía estaba muy activo y de hecho me envió unos días más tarde su último libro, El jefe de escuadra, Antonio de Ulloa. Guardo excelentes recuerdos de él que se remontan a 1984. Todo un caballero y una excelente persona en lo que a mí concierne. Mi más sincero pésame al ROA y a la familia. Y he dejado
Como último email de esta parte, el recibido de don Francisco Sánchez, el doctor Sánchez, que es la persona más importante que había en la astronomía en España en los últimos 50 años, es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias y que profesaba auténtica devoción hacia don Alberto. Estuvo aquí también en noviembre de 2008 dando una conferencia sobre el Gran Telescopio Canario y en las 7-8 horas escasas que estuvo en San Fernando se me agarraba del brazo diciéndome: yo no me puedo ir de San Fernando sin ver al almirante Orte, y efectivamente estuvo en su casa viéndolo. Querido Fernando, francamente lo siento mucho. Hazle llegar a su familia mis condolencias personales y del instituto que dirijo. ¿Qué podemos hacer para enviar una corona de flores? Creo que la envió. Un abrazo, Paco. En el ámbito internacional, brevemente, como digo, a una lista de más de 150 personas del ámbito de metrología, del ámbito de tiempo y frecuencia fundamentalmente, pues se pasó un mail en las mismas características del que yo puse aquí a la Sociedad Española de Astronomía, y se recibieron, por ejemplo, noticias dando condolencias del Newton Meteorological Limited, una empresa que trabaja en tiempo y frecuencia privada, del Instituto Meteorológico Alemán, del Laboratorio Primario de Tiempo de Italia, el INRIM, y por último, y este lo voy a leer brevemente porque es una faceta desde el punto de vista científico que no se ha destacado aquí o que no se ha nombrado del almirante Orte. Se ha hablado algo, don Luis ha hablado algo sobre el tema de geofísica, se ha hablado de su faceta de tiempo y frecuencia, de su faceta en astronomía, pero también en la introducción de la técnica de seguimiento de satélites.